En el pasado hablamos de neurociencia. En este vamos a hablar de cognición. ¿Pero qué es la cognición? Pues la cognición, a grosso modo, podemos definirla como el proceso por el cual nosotros conocemos nuestro entorno y recabamos información sobre nuestro medio ambiente. Esta información va a ser procesada para posteriormente utilizarla, ya sea como aprendizaje, como algo que nos transmita información del medio en el que nos rodea, sobre los peligros, sobre si estamos en un lugar seguro o muchas otras cosas. Entonces, este proceso donde nosotros manejamos la información de distintas maneras es a lo que vamos a llamar cognición. Así, a grande modo. Ok. Entonces, por ejemplo, ya aquí entrando ya bien en el capítulo, en el tema de hoy. Entonces la cognición, porque también luego me genera dudas esta cuestión de cómo interpretamos, ¿no? O sea, cómo interpretamos las disonancias, por ejemplo. O sea, en Occidente, por así decirlo, una disonancia es algo que podríamos llamar que suena feo o que suena mal. Cuando hablábamos en el episodio anterior con respecto a sonidos que son agradables, y también nos referíamos un poco como al gusto, ¿no? A cómo escuchamos y cómo nos da cierta sensación este sonido. Esto ya es distinto, ¿no? En cada cultura, o sea, porque ya no podríamos decir que una disonancia de tal forma es algo agradable o algo bonito, eso ya son otras cosas, ¿no? Pues en contexto, sí hay ciertas disonancias que van a significar o van a tener otro tipo de significado en diferentes culturas. Pero hay que entender también que hay ciertos rasgos biológicos que ya tenemos arraigados que determinan el que nos sintamos cómodos con ciertas frecuencias y con cierta combinación de frecuencias y con ciertas otra combinación de frecuencias no nos vamos a sentir tan cómodos. Pero sí, ya digamos, en el desarrollo de una persona que se críe en un tipo de cultura muy específico o en una sociedad muy específica, sí va a empezar a desarrollar como gusto y va a aprender mucho más de distintas combinaciones de frecuencias. Y esto sí se va a determinar completamente por el tipo de música que se va a escuchar en su entorno, ¿no? Y con la que va a estar en constante como contacto. La cognición puede tener como una relación con la evolución. Sí, completamente. No hay una línea clara que determine cuál es la relación específica que hay entre cognición y evolución, pero se está trabajando ahorita pues interdisciplinariamente con biólogos, con antropólogos, con físicos y con varias áreas que van a conformar toda esta parte de la cognición que están tratando de buscar estos orígenes biológicos y estos orígenes evolutivos sobre la cognición del ser humano, que nos hace tan diferentes y que llega a ser un poquito más compleja que en otras especies, en otros seres no humanos, y que dado este tipo de procesos complejos de la cognición, pues puede llegar a demostrarnos un poquito cómo es que los humanos hemos llegado a este punto en la evolución. Tocando un poco ese tema, yo he escuchado y creo que incluso lo platicamos un poco antes, que por ejemplo hay cierto rango de frecuencias que los humanos escuchamos más, ¿no? Y, o sea, es decir, hay especies que escuchan rangos de frecuencias más amplios, ¿no? Y tal, pero justo hay un rango específico que nosotros escuchamos más y se dice que es, por ejemplo, por el llanto de los niños, ¿no? O sea, que podemos escuchar más ese rango de frecuencias porque evolucionamos para prestarle atención o más bien evolucionamos para llorar como niños en ese rango para que nos escuchen nuestros padres. ¿Cómo es eso? En cuanto a la voz humana, sí tiene una característica muy específica y eso no nada más es con los humanos, sino en todas las especies. Un perrito cuando escuche a otro perrito chillar, o sea, esas tonalidades, esas texturas que tiene la voz o los ladridos de los perritos hacen que entre ellos se identifiquen, ¿no? Y esto pasa con todas las especies animales. Entonces, sí hay ciertas características de la voz humana que hacen que nosotros mismos nos reconozcamos. Nosotros vamos a poder diferenciar entre el llanto de un bebé y el llanto de un gato, o el llanto de un perrito o de cualquier otro animal. Y esto es una capacidad
pues biológica que se nos atribuye y que se le atribuye a todas las especies para sentir este tipo de empatía, ¿no? Ya metiéndonos un poquito más con lo que es la teoría de evolución de Darwin y la teoría de la adaptación, pues estas características son las que hacen que tú te identifiques con tu especie, ¿no? Este tipo de sonidos, hablando específicamente de los sonidos. Y justo, pues sí se trata de explicar cómo es que funciona esto y cómo es que nosotros sentimos esta empatía o reaccionamos a estos sonidos tan específicos, ¿no? Del llanto de un bebé, que lo logramos distinguir y en cierto punto nos llega a evocar cierto tipo de emociones o cierto tipo de reacciones, vamos a ponerlo así, que está muy, muy ligado con, pues, con toda esta parte de la especie, ¿no? Sí, las frecuencias de voz específicas que emitimos los humanos y que somos capaces de oír, sí están muy ligadas con toda esta parte biológica que van a, digamos, va a determinar el que nosotros sintamos esta empatía. Y todo esto sí tiene un trasfondo fisiológico, pero acaba convergiendo en lo que es la parte cognitiva, ¿no? Y justo esta es una de las razones también por qué con la música nosotros podemos determinar qué es ruido, qué es música, a partir de toda esta información que recabamos. Y también, o sea, la voz humana y ciertos patrones rítmicos, ciertas melodías, llegamos a identificarlas, que sabemos que las creó un humano, sabemos perfectamente cuando un humano hace cierto tipo de patrones y esto nos permite identificar evolutivamente, vamos a ponerlo así, a nuestra misma especie.